Cafés A&S te ofrece este espacio. Cafés A&S, tazas de emociones. La semana pasada, con Alejandro Salvo, comenzamos a hablar de ese elemento tan importante que es la máquina de café expreso en un establecimiento de hostelería. Comentamos a Alejandro, hicimos un poquito de historia, ¿no?, de esta máquina que, bueno, pues que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando para ofrecernos finalmente pues unas máquinas muy sofisticadas, unas máquinas que hay que cuidar y mucho, ¿no, Alejandro? Sí. Efectivamente, aunque cada día se hacen más automáticas y digamos que llevan más automatismos que permiten pues la autolimpieza, por ejemplo, o permiten que los parámetros de temperatura y de presión pues sean más ajustados, se ajusten más, con lo cual digamos que permiten obtener un café mejor, de mejor calidad. Quizás lo que falle es lo que tú has dicho antes en el preámbulo, en la editorial, que a veces lo que fallan son los profesionales que no saben manejarlas ni las conocen. Bueno, recordamos que esas máquinas de café expreso, las primeras se inventaban en el año 1901, posteriormente se reforman en 1909 y a mediados de los años 50 es cuando ya la máquina cuenta con ese equipo de erogación continua que fue patentada en 1961 y ese intercambiador que hacen que las máquinas pues en este momento puedan obtenerse unos cafés extraordinarios. Y Alejandro, vamos en estas lecciones que estamos dando para profesionales y para no profesionales, vamos a contar a los oyentes cuáles son los elementos principales. Vemos la máquina preciosa, pero cuáles son los elementos principales que componen una máquina de café expreso. Sí, ya cerrábamos la semana pasada con esta información y hablábamos un poco que una máquina de café expreso está compuesta por una serie de elementos o sistemas básicos, alguno de los cuales también puede llegar a ser opcional. Imprescindibles: la caldera, los grupos de erogación, el sistema de preinfusión, los grifos de vapor de agua y de vapor y de agua caliente, los calientatazas, la motobomba, los volutrones o dosificadores de volumen de agua, diferentes válvulas que lleva, la centralita electrónica, el interruptor general, etcétera. Son muchos más los que lleva, pero estos serían de alguna manera los más importantes. Yo diría que la máquina de café expreso permite disponer de forma constante y automática, en las condiciones necesarias para la producción continuada, de todas las tazas de café que se le hagan, además de ser capaz de producir agua caliente y vapor. Bueno, y vamos con esas piezas. La caldera. La caldera es un elemento muy importante, importantísimo. ¿Qué contiene la caldera, Alejandro? Yo voy a recordar también lo que dije, que hace unos años me hicieron una pregunta, creo que fue en un campeonato de España en La Coruña, que era una cafetera, y a mí se me ocurrió el decir, pues es una caldera de agua caliente. Ajá. Y luego esa caldera, ese agua caliente se aprovecha para hacer café, pero en realidad yo diría que no, que hay una similitud entre un calentador de agua en nuestra casa, en nuestro piso, donde vivimos, entre una caldera, o sea, con una caldera de una cafetera. La caldera contiene en su interior agua caliente y vapor, como ya lo venimos diciendo. Con el agua de la caldera no se hace café, sino que únicamente se sirve para generar vapor y para generar agua caliente y para generar el calor necesario para que indirectamente se calienten los grupos a través de los intercambiadores o tubos térmicos y mantenerlos a la temperatura adecuada. Importante, muy importante. El agua para hacer café procede directamente de la red, pasando antes, si es posible, por un sistema de depuración. Es decir, a veces, todavía hoy, yo diría que una cantidad muy grande de profesionales, desgraciadamente, creen que el agua de un café viene de la caldera de esa cafetera, y no es así. El agua viene de la red. Viene de la red, entonces a través de los intercambiadores. Ese proceso, antes de que llegue a la caldera, tiene que, de alguna manera, limpiar ese agua para que sea un agua lo más limpia posible y que no tenga ningún tipo de sabor que pueda darle al café. Efectivamente. Hoy en día todas las máquinas que se colocan, yo no sé de ninguna
que no tenga antes un sistema de depuración. Puede ser a base de depuradores, a base de descalcificadores o a base de filtros o incluso sistemas de depuración ya de osmosis inversa, que es digamos, el cénit de la depuración. Pero todas las máquinas de café, todas llevan, antes de coger el agua, esos sistemas para que el agua que entre sea pura. Tenemos el agua y se ha depurado y ahora vamos a usar el agua. Efectivamente. Entonces, para lo que sí se usa el agua de la caldera en realidad, la que está dentro de la caldera es para extraer agua caliente, para hacer infusiones, para lo que queramos, y para extraer vapor a través de los grifos respectivos. Con esto nos permite elaborar infusiones, calentar bebidas frías, calentar y batir, y montar la leche para hacer los capuchinos. En realidad, la caldera yo diría que es uno de los elementos más importantes y característicos de la cafetera. Ojo, potencialmente peligroso. Hay que pensar que esa caldera tiene presiones dentro de 8 a 10 atmósferas. Y esa caldera solamente puede tener acceso a esa parte, solamente puede tener acceso personal acreditado y cualificado. No vayamos a hacer tonterías, ¿verdad?, con la caldera y vayamos a tener un problema. Las calderas deben superar unos rigurosos controles oficiales de calidad. Las calderas están construidas habitualmente en cobre y las menos en acero inoxidable, y están sometidas a controles y homologaciones que abarcan desde el proyecto de la máquina al fabricante y pasan por unas pruebas finales e inspecciones. Según normativa de todas las calderas irán provistas de una válvula de seguridad que se activará en el caso de la sobrepresión interna de la caldera. Nosotros hacemos unas inspecciones técnicas, ya no solamente porque lo marque la ley, sino que también por saber exactamente en qué estado se encuentra esa cafetera. Y las hacemos en algunos casos cada 3 meses, en otros cada 6, en otros cada 9, y en otros mínimo anuales. Una vez al año, cada cafetera nosotros la tenemos que revisar independientemente del consumo de kilos de café que tenga. Tenemos la caldera, sabemos que el agua viene de la red, que el agua se purifica para que llegue a esa caldera, que con ese agua podemos hacer infusiones, calentar la leche y realmente, Alejandro, ¿cómo se calienta la caldera? ¿Cuál es el sistema de calentamiento de una caldera? Pues el calentamiento del agua se realiza normalmente mediante una resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica viene blindada y está sumergida siempre en el agua, controlado bien por un presostato o bien por una centralita electrónica a través de una sonda de temperatura. Algunas máquinas disponen como alternativa de un sistema de calentamiento a gas. Hoy, prácticamente en España, yo no tengo, de las 500 máquinas que tengo, no tengo ninguna que funcione a gas, pero se siguen utilizando, y aquí en Aragón hay algunas, sobre todo en campings y en sitios donde es muy difícil llevar la electricidad. Entonces se calientan a gas mediante un quemador tubular y un regulador de temperatura que modula la llama. Como te decía, esto está ya en desuso, pero bueno, hay sitios que no se puede montar otra. Claro, y hay que utilizar el gas y no hay más. La temperatura del agua dentro de la caldera se establece, me comprendes, en base al café utilizado. Si tenemos cafés que son muy fuertes y que llevan torrefacto, pues tendremos que meter más cantidad de temperatura para que suban más los grupos, los intercambiadores. Pero si utilizamos cafés arábicas, como los que aquí aconsejamos, pues a lo mejor tenemos que bajar un poco la temperatura. Es decir, oscilaríamos entre 116 grados y 122, en la temperatura que tiene que tener esa caldera dentro. Para hacer una arábica, me quedo con este dato, Alejandro. Para hacer una arábica, 116. 118. Siempre la temperatura más baja que para hacer un robusta. Sí. Bueno, porque es hay opiniones más. En el mundo del café que hablan que dicen que no, que al contrario, que sacan menos aceites. Yo veo que la taza, el sabor de la taza es mucho más equilibrado, mucho más correcto cuando le bajo a 116 y la temperatura
en grupo la bajo a 88, mejor que cuando que trabajo a 92 o hasta 96 grados, que hay algunas máquinas que vienen de fábrica, porque en España se toma cafés con mucho robusta y con mucho torrefacto. Pues desterremos esos robustas, esos torrefactos, quedémonos con los arábicas y además a la temperatura de la caldera correcta, que debe estar más bajita que si nosotros vamos a elaborar un robusta. Y tenemos la caldera. Y fue un gran invento, como comentábamos la semana pasada, el hallazgo de los intercambiadores. ¿Qué son los intercambiadores y para qué sirven, Alejandro? Los intercambiadores, o también llamados tubos térmicos, son como unos pequeños calderines dentro de la caldera, por donde pasa el agua que van a los grupos y que se utiliza para hacer cafés. ¿Sería esto similar a los serpentines de la cerveza? Ajá. Entonces tendríamos, por un lado, lo que es el serpentín con el depósito y el enfriador de agua, que prácticamente está a una temperatura de 0 grados, y por ahí dentro de esos depósitos de agua a 0 grados pasa unos tubos que contienen la cerveza. Pues aquí sería lo mismo, pero al revés. Por dentro de esa caldera pasa un tubo, que sería intercambiador, donde se calienta el agua. Se calienta el agua por la presión, por la temperatura que tiene el agua de la caldera. Sí. Pero ese agua que pasa por ese tubo no está en contacto, no sale de la caldera, no está en contacto, pasa por ella, igual que la cerveza pasa por el serpentín. Bueno, pues esos intercambiadores son pues una parte muy muy importante, porque la temperatura de ese agua es fundamental para la extracción del café. Digamos que el intercambiador o el tubo térmico es el sitio donde se calienta indirectamente el agua de la red que se utiliza para elaborar cafés, mediante el calor producido en el interior de la caldera. Sí. La temperatura de esta agua para la extracción se alcanza en la mayoría de los modelos por un sistema parecido al baño María, puesto que, como ya he dicho, el intercambiador está sumergido dentro del agua de la caldera y también de la zona de vapor. Sí. Algunos fabricantes, producen el intercambio dentro de la caldera, situando el intercambiador en la zona de vapor, no en la zona de agua. La zona de vapor lo que nos da es una temperatura más estable térmicamente. Y por último hay algún fabricante que lo ubica a través de la zona de vapor, pero en el exterior de la caldera. Y por resumir un poquito, para que no se nos marche, se nos consuma el tiempo y nos quedemos sin el resto de las piezas, sin saber exactamente cómo funcionan y qué papel juegan el resto de las piezas, los grupos de erogación, los portafiltros, las duchas, pues todo esto también es importante. Y a grosso modo, Alejandro, ¿cómo podríamos resumir el trabajo que realizan? ¿Qué realizan esas otras piezas? Bueno, pues los grupos de erogación es donde llega el agua, digamos, de los intercambiadores o de los tubos térmicos, y son los encargados, de alguna manera, de contener pues unas duchas, donde se coloca el portafiltros con el filtro, donde en ese portafiltros, donde está el filtro, se coloca el café molido, y ahí lo que hacemos es someterlo, ese café molido se tampea, y someterlo a esa presión de 8 a 10 atmósferas, 8 o 9 atmósferas que nos manda la bomba. Entonces ahí es donde sale el café. Por supuesto, estos grupos tienen que ser bastante pesados, tienen que tener mucho cuerpo y mucho peso, y suelen ser siempre de latón, y estos son los que se encargan de regular con la superficie que tienen. Lo que hacen es regular la cantidad de temperatura que tiene que bajar. Ahí tiene que bajar la temperatura y se tiene que ir poco a poco enfriando, y al mismo tiempo el agua va sin parar de acumularse, pasando, enfriándose de una forma como si fuera un termosifón, como si fuera el agua de nuestra caldera, en nuestra calefacción de radiador en casa. Pues el mismo sistema se emplearía en esos grupos de erogación, y ahí se tiene que salir el agua aproximadamente entre 88 y 92 grados. Vale. Y los portafiltros, así a grosso modo, Alejandro. El portafiltros es el porta, es donde se coloca, como decía antes, el filtro. El filtro puede ser puede ser de un cacillo
o de una dosis o un cacillo de 2 dosis, y donde se coloca ese café molido ya y prensado. El café debe estar compactado a una fuerza más o menos de la presión que se tiene que hacer para compactar el café es de, unos 20 kilos. Ese cacillo tiene unos agujeritos perforados que lo perforan, y que va a depender el número de agujeritos que tenga en función si es un cacillo sencillo o si es un cacillo doble. Si es un cacillo doble, como lleva el doble cantidad de café molido, pues tiene que dejar más agujeritos, tiene que dejar prácticamente el doble de agujeritos para que pase por ahí la infusión ya, la extracción del café. Sí. También existen algunos portas que llevan adaptadores para colocar pues las monodosis o las cápsulas. Es importante que el mango de ese portafiltros sea cómodo de coger, que sea antideslizante, que sea un material que no transmita para nada el calor. Debe ser también asimismo muy resistente, porque tiene que soportar una larga vida de golpes. Cada vez que queremos quitar el marro tenemos que pegar fuerte en el picamarros, siempre en una superficie, generalmente en una zona que sea más blanda, para que no se chafen los propios portafiltros y los propios filtros. Pero vamos, el porta debe estar siempre caliente para no enfriar el café, por lo que el mejor lugar para colocarlo siempre cuando no se usa es en el mismo grupo de café. Es decir, el porta, si estuviera frío, cuando bajase el agua caliente, ahí está el porta frío, enfriaría el agua, y la infusión como tal, por debajo de los 85-82 grados, ya no sale. Bueno, ya no extrae las materias sólidas. Es como lo que comentábamos la semana pasada de las tazas, que también tienen que estar calientes para que se choque, ¿verdad? Con el café caliente no rompa. Es curioso que cuando cae el café, los primeros segundos, tenemos la taza a 42 grados y el café sale a 88, por ejemplo, y lo primero que hace es enfriarse, porque el calor que tiene ese café al principio lo transmite, se lo queda, se lo absorbe la masa física del barro de la taza. Eso se absorbe ese calor. Luego, así como como ya va cayendo café en los segundos venideros, automáticamente la taza ya se está calentando, ya aumenta de temperatura, y digamos que un café en los 10 primeros segundos sería mucho más frío que un café cuando ya lo tomamos aproximadamente con los 30 mililitros o 35 mililitros, que ya puede estar aproximadamente a una temperatura de unos 68 grados. Y para finalizar, Alejandro, hay una pieza también muy importante en la cafetera, que son las duchas, que pues son importantes porque esas duchas pues tienen que estar impecables, porque por ahí sale el agua antes de efectuar una infusión, ¿no? Sí, la ducha son unas rejillas perforadas por donde sale el agua antes de efectuar la infusión. Su misión es repartir el agua uniformemente por toda la superficie del café de portafiltro. A veces llegamos a un cliente y nos dice que no sale bien el café, y llegamos al establecimiento y vemos que tiene la ducha la tiene sucia, y se lo decimos y nos dice, no, fíjate, sale como una ducha. Precisamente cuando el agua de una cafetera por la ducha sale como una ducha, es que quiere decir que está llena de marro seco dentro de la propia ducha, y la presión esa de 9 kilos por centímetro cuadrado busca una salida por donde sea. Y claro está, al tener muy pocos agujeritos, salen precisamente como una ducha. Esta ducha, que se da una presión tremenda, atraviesa esos chorritos de agua, atraviesan el café y no extractan de alguna manera el café propiamente dicho. Eso se limpia, se puede limpiar simplemente con un estropajo, aunque hay más maneras de limpiarlas, pero una vez limpio, y el agua que caiga por su propio peso, pero toda repartida por toda la ducha, es cuando ayuda a que toda la masa de café molido se impregne de ese agua a esa temperatura de 88-90 grados y empiece a disolver todos los solubles que lleva el café.
Bueno, pues estas a grosso modo son las piezas, este es el funcionamiento de una máquina express que, bueno, pues todos los profesionales que trabajan en hostelería, los baristas, deben conocer para que esa buena materia prima, que es ese café arábica que hemos traído hasta el establecimiento, llegue a la taza en las condiciones perfectas, con esa calidad, para que nos aporte esas sensaciones y emociones que todos estamos deseando. Muchas gracias.